¿Qué tal, señores? Buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, ya estamos aquí de nueva cuenta. Gracias por asistir, ya saben, es viernes, viernes de clase de Hijos del Reino. Y como siempre decimos, quién sabe quién me está mandando. Shum me está avisando que hay un video en curso. Por ahí vi que te conectaste, Víctor, pero no conectas el audio. Ya te conozco, vas a ver. Espero que hayas terminado el día. ¿Cómo estamos hoy? A 15. Ya terminé el día 15, Víctor. Espero que tú ya lo hayas terminado. Bueno, como les decía, hoy es viernes de clases de Hijos del Reino. Hijos e hijas del Reino. En este día de clases, recuerden que aquí ya estamos reunidos los que los que ya tenemos tiempo como hijos de Dios, de haber aceptado a Cristo, de estar compartiendo su palabra, de los que ya conocemos varias cosas, de los que ya nos congregamos muchas veces. Bueno, pero aún así nos hace falta ver más que nada cómo vivir lo que predicamos, lo que compartimos y lo que aprendemos. Entonces, bueno, hoy quiero empezar, ahora sí, por increíble que parezca, quiero empezar con una lectura. Esta es de el libro de Isaías, en el capítulo 45, de los versículos del 1 al 7. Y dice así: Así dice Dios a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Dios, el Señor de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Dios y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Dios, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Dios soy el que hago todo esto. Bueno, señora Patricia, bienvenida, bienvenida sea, señora, gracias a Dios por su vida. Bueno, de lo que acabamos de leer, nos estamos dando de que está hablando Dios. Le está diciendo a Ciro todo lo que tiene que hacer. Recuerden que Ciro fue uno de los que conquistó a Israel porque Dios se lo ordenó. Ciro pudo haber pensado que que lo estaba haciendo gracias a su poder, cuando en realidad fue Dios el que movió todos los hilos para que Israel sufriera por ahí un castigo. Pero bueno, independientemente de que Almita, bienvenida, buenas noches, preciosa amada mía. Independientemente de que los miércoles estamos conociendo a Dios, cómo es, qué hace, que todas estas cosas, hoy vamos a ver cómo es Dios totalmente como hijos del reino. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Víctor que estoy brillando como Moisés. Déjenme doy tantita vuelta. Ya está, Víctor. Bueno, entonces, les decía que, que, ¿qué dice ahora el mundo en relación con Dios? ¿Qué es lo que oímos frecuentemente en relación con Dios? Ya en este tiempo de la nueva era, de este nuevo confinamiento, de todo lo que estamos pasando, nos dicen que Dios es algo que inventamos nosotros mismos, que cada persona se inventa un Dios, que cada persona tiene un Dios personal y que inventamos ese Dios para hacernos sentir mejor y justificar nuestras acciones. Uh-huh. Y que Dios es lo que la gente quiere que sea. Ese es el pensamiento, esa es la corriente que tenemos hoy en día, de que si para ti Dios es amor, ok, está bien que Dios sea amor. Si para ti Dios es el universo, qué bueno que eso te hace bien, entonces Dios es el universo. Cada quien se está formando un Dios a su medida, un Dios que lo justifique, un Dios que digamos, a sus necesidades. Yo estoy bien porque Dios está conmigo, porque Dios es el universo y a Él voy a regresar, ¿no? O sea, un montón de cosas las que hemos escuchado.
Sin embargo, todos esos que se inventan a su Dios, allá por ejemplo en la India, cada persona puede inventar su Dios, ¿no? Por eso hay, quién sabe qué tanta cantidad de dioses hay, de cualquier cosa hacen un Dios. Pero también es lo que está pasando. Señora Edith, bienvenida, buenas tardes. Víctor, bienvenido. Se corta en Zoom. A lo mejor es tu conexión, Víctor. Aquí la tengo más o menos. Bueno, de todas maneras ya estamos aquí, mi Víctor. A ver quién más puede entrar. Porque no, sí tengo aquí internet. Yo sí está corriendo bien, todo bien. Pero bien, Víctor. Bueno, gracias a Dios que estás aquí. Entonces les decía, desgraciadamente esas personas no leen y ni siquiera se acercan a lo que es la palabra de Dios, a la Biblia. Ahí la Biblia nos dice quién es Dios y no lo que nosotros creemos que sea, ¿sí? La palabra de Dios fue escrita no para demostrar que Dios existe, porque da por sentado que Dios existe en la Biblia. La Biblia no se molesta, no tiene dudas, no te dice de esta manera, te demuestro. No, la Biblia da por sentado que Dios existe. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, sí, muchas gracias, señora Edith. Ya nosotros sí la estamos viendo aquí. Muchas gracias, que Dios la bendiga, señora Edith. Bueno, entonces les decía, la Biblia nos dice cómo es Dios, qué hace, dónde está, qué tiene para nosotros, todo eso. Pero son ya cada vez, hubo un auge, por ahí estaba leyendo una encuesta, que por ahí del año 2000 hubo mucha gente que se acercó a leer la Biblia, muchísima gente. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo en que hasta la Iglesia Católica estaba sufriendo porque todos sus fieles estaban pasando al cristianismo? Ajá. Sin embargo, de como el 2015 para acá, la gente ya no quiere leer la Biblia, ya no le interesa, ya no le gusta. ¿Por qué? Pues porque es un manual de moral, un manual de buenas acciones, ¿no? Un moral inclusive para decidir a dónde te quieres ir, si al cielo o al infierno, ¿no? Entonces mucha gente crea un Dios a sus necesidades. Pero en la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia nos enseña cuál es el carácter de Dios, cuál es su naturaleza, qué es la revelación que tiene para el mundo. Pero sobre todo tiene la manera en que lo podemos conocer y en la que nos podemos acercar a Él. Muchas veces también nosotros como seguidores de Cristo, por ahí luego les digo, nos volvemos cristianos de domingo y entre semana a veces ni nos molestamos en agarrar la Biblia, en leerla un ratito, en comprender lo que Dios tiene para nosotros, en lo que estamos haciendo ahí, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Simple y sencillamente nos acostumbramos a ir una prédica, a ir una plática, y con eso creemos que ya es suficiente para seguir conociendo a Dios y su voluntad. Eso también es falso. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que leer la palabra de Dios, tenemos que leer ese manual de vida que nos dejó, tenemos que leer esto cada día. Esto es cada día, no es hoy sí leo, mañana no, hoy sí me aprendo un versículo, mañana quién sabe, la siguiente semana. No, la palabra de Dios está para que la leamos. Y he conocido personas que ponen de pretexto, hasta es que ya no veo, bueno, hay Biblias con letra gigante. Es que no tengo tiempo. ¿Cómo no tienes tiempo? Cuando vas en el metro, cuando vas en el camión, cuando llegas a tu casa, cuando ya te vas a acostar. Hay planes de lectura, de leer la Biblia en un año. Y créanme, se tardan 10, 15 minutos a lo máximo en leer lo que le corresponde cada día. Puse a sudar a Víctor, a nuestro queridísimo hermano Víctor Timoteo, porque le di un plan para leer toda la Biblia en 3 meses. Y ahí vamos, el buen Víctor lo está siguiendo, se está permitiendo esos tiempos para conocer a Dios y su voluntad. Esto también nos ha llevado a, como no queremos leer la Biblia, nos vamos a ver una prédica en YouTube, una prédica en Facebook, y a veces no sabemos si también la persona que nos está predicando lee la palabra. No sabemos si trae sana doctrina, no sabemos si las verdades que nos está diciendo son verdades que vienen en la palabra de Dios o que él se ha inventado. Ya no vamos a saber reconocer a los falsos maestros. La palabra de Dios habla muchísimo acerca de los falsos maestros
y nos da pistas para reconocerlos. Pero si no leemos por nosotros mismos, nunca nos vamos a dar cuenta quiénes son esos falsos maestros, esos falsos cristos. Ya, ya ven que cuando le pidieron a Jesucristo, al Señor Jesús, que les diera señales para ver cuándo iba a ser su segunda venida, Jesucristo primero que nada dijo: yo no sé ni los ángeles del cielo ni ningún hombre, el único que lo sabe es mi Padre. O sea, Dios es el único que sabe cuándo. Ajá. Pero también dijo: quieren señales, ok, una de las señales va a ser, es que de repente alguien les va a decir: hey, acá está el Cristo, vente para acá. Y por allá de aquel lado van a decir: hey, acá está el Cristo, vente para acá. Y resulta que ninguno de esos va a ser el verdadero Cristo. La palabra de Dios es muy clara. Para cuando venga Jesucristo, el cielo se va a partir y Él va a bajar en un caballo blanco vestido con vestiduras blancas, y atrás de Él todo el ejército del cielo, y le viene a hacer la guerra a todos los que están en contra de su palabra. Lean Apocalipsis, ahí viene, que es más, la palabra de Dios dice que viene venciendo y para vencer, que trae su nombre escrito, fiel y verdadero, pero a veces no lo sabemos porque no leemos. Bueno, eso también nos lleva, todo este tiempo nos ha llevado a que moldeamos a Dios a como nosotros lo queremos. Por ejemplo, los panteístas creen que Dios es un universo. O sea, que no hay un Dios espíritu, sino que el universo es Dios. Ellos piensan que el universo siempre ha existido y siempre va a seguir existiendo porque el universo es Dios. Nada que ver, porque la palabra de Dios dice que Dios sostiene el universo en sus manos, en sus manos. A mí me sorprende cuando leo versículos en Salmos. Ayer estaba leyendo uno que decía que todas las aguas de la tierra, Dios hace un charco de ellas. Imagínense, todo el planeta Tierra está compuesto 75% de agua, ¿no? Es una cantidad que a veces ni comprendemos, y dice que Dios hace un charquito de ellas. Nada más imagínense la grandeza de Dios. La palabra de Dios dice que todo está hecho por Dios, todo el universo, todo está hecho por Dios, perdón. Entonces Dios no podría ser el universo. Por ahí hay quienes dicen que Dios es bueno, que es todo amor, y que en su amor nos va a perdonar a todos. ¿Por qué? Porque está tratando de justificar su vida pecadora. Él dice: no, sí, como yo cometo muchos pecados y a mí me han dicho que Dios es bueno, entonces yo creo en un Dios que al final va a perdonar a todo el mundo, y todos nos vamos a ir al cielo, no importa que hayamos aceptado a Jesucristo, no. También es más, decimos en derecho, falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara en decir quiénes se van a ir al cielo y quiénes se van a ir al infierno. Por ahí también dicen: es que yo no quiero seguir a Dios porque es un Dios malo. Se quedan con lo que les han platicado, por lo que han visto en películas, por lo que han oído, y jamás se molestan en comprobar si Dios es verdaderamente malo, cuando todos nosotros que hemos leído la palabra de Dios nos damos cuenta que es un Dios de amor, que es un Dios misericordioso. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios se repite la frase que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? Ajá. Ok, Víctor, ahí le estás mandando un mensaje a la señora María de Vientos, Víctor. Ajá. Entonces, esa imagen de Dios, ese Dios que hemos hecho a nosotros mismos, no nos sirve. Ajá. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos su palabra y conocemos a Dios, se van a dar cuenta que no tenemos ninguna justificación. Nosotros por obras no podemos decir a dónde vamos a ir, si al cielo o al infierno. La única manera de irnos al cielo es aceptar a Jesucristo. Y tiene que haber un arrepentimiento sincero, eso ya lo hemos visto. Sin embargo, en su palabra, Él nos dice que nos debemos convertir en personas con valores, en personas con integridad. Tenemos que saber qué es lo correcto. Por ahí hay gente, el gnosticismo, el agnosticismo, todos ellos que dicen que no es posible conocer a Dios, que no es posible comprender a Dios, aunque al final de todas ustedes, de todas sus publicaciones, señalan que Dios existe, pero que no es posible que lo podamos conocer.
No, por supuesto que lo podemos conocer por medio de su palabra. Lo podemos conocer por medio de su palabra, y en su palabra nos da una serie de reglas, una serie de valores para poder vivir una vida con integridad. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos seguir las leyes que nos dejó en el Antiguo Testamento, bueno, tendríamos que seguir 613 mandamientos que nos siguió. Es imposible. Nos los redujo a 10. Ujú. Nos los redujo a 10. A veces no podemos ni con uno. Por eso el Señor Jesucristo vino a ofrecerse en remisión por nuestros pecados, porque sabía que nuestras acciones no nos pueden justificar, independientemente de lo que diga el mundo, de que si Dios es bueno, es que si Dios es malo, nosotros con nuestras acciones no nos podemos justificar, sino que simplemente Dios es el que borra nuestros pecados. Si leyéramos, por ahí Víctor, te encargo que me corrijas, no recuerdo si es en Eclesiastés o si es en Salmos, donde dice que, o en Proverbios, no lo recuerdo ahorita, a esa cita sí se me fue, donde dice que Dios encierra nuestros pecados dentro de un baúl y los tira al fondo del mar para no volverlos a sacar a la luz ni volver a acordarnos de ellos. No recuerdo, ahora sí me agarraron, les confieso que no recuerdo dónde viene eso, es más, creo que es hasta en un profeta, donde dice que donde dice que, ¿cómo se llama? Que Dios tira nuestros pecados al fondo del mar y adentro de un baúl. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros enfrente de estas corrientes? Enfrente de estas corrientes que nos dicen, ¿cómo se llama? Que Dios no existe, que Dios es bueno, que Dios, es nos dicen que es un estilo de vida, inclusive. Bueno, sí, Dios, más que ser Dios un estilo de vida, Dios es la vida. Ajá, Dios es la vida. Dios es la vida. Ajá, es aquel el que nos enseña cómo vivir. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a estas actitudes que nos encontramos en estos tiempos de que Dios no existe, de que Dios es amor, de que Dios es maldad, de que Dios es el universo, de que no podemos conocer a Dios? Primero que nada, nosotros tenemos que aceptar, nosotros tenemos que estar convencidos de que el Dios de que la Biblia es la palabra de Dios y que el Dios de la Biblia es el único y verdadero. Les acabo de leer Isaías 45 del 1 al 7, donde el Señor dice, yo soy el más, yo soy el que te mueve, yo soy el que hace todo. Ajá, eso es lo que tenemos que nosotros, primero que nada, ¿se acuerdan los tres elementos de la fe y el arrepentimiento, que son el conocimiento, la convicción y la confianza? Esos los tenemos que aplicar en todo lo que hagamos en Dios. Nosotros tenemos conocimiento de Dios ya, sabemos cómo es Dios porque estamos leyendo su palabra. Tenemos la convicción de que el Dios de la Biblia es el Dios único y verdadero. Y tenemos la confianza de que Él nos va a recibir. Bienvenido, mi estimado Dani, qué milagro verte por aquí en vivo. Que Dios bendiga tu vida. Entonces tenemos que tener la confianza. Miqueas, tienes sepultura, no sé, y ahí está. Víctor, que Dios te bendiga. ¿Me puedes decir otra vez, por favor? Es Miqueas 7:19. Gracias, Víctor. Gracias, mi amadísimo Timoteo. Gracias por sacar el diccionario. Ya ves que te decía que era un profeta. Me estaba yo equivocando. Gracias. Es Miqueas 7:19. Exactamente. Miqueas 7:19. Gracias, Víctor. Gracias. Entonces ahí es donde dice que tira nuestros pecados. ¿Qué más tenemos que hacer? Lo más importante, una de las cosas así, lo más importante es que tenemos que someter nuestra vida a la palabra de Dios como una regla de fe y de conducta. Miren, hace muchísimos años, cuando estaba, bueno, no hace mucho, bueno, sí, ya hace varios años, la verdad, cuando yo estaba estudiando el seminario, me dieron un tip muy increíble que se los voy a compartir. Todos sabemos que esta es la palabra de Dios. Bueno, esta es la Biblia de estudio de apologética. Es la Reina Valera, ¿cómo se llama? 1960. Pero esta trae, ¿cómo se llama? Trae comentarios de apología, de la defensa de la fe. Es la que estoy leyendo en estos momentos y espero acabarla en 3 meses. Pero hubo un maestro que nos decía, ponte dentro de la Biblia. ¿Cómo es eso?
vamos a suponer. Vamos a leer otra vez lo que dice Isaías 45 en el versículo 1. Dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha. Bueno, vamos a quitarle la palabra Ciro y vamos a poner nuestro nombre. Entonces la Biblia diría así: así dice Dios a su ungido, a Juan Antonio, al cual tomé yo por su mano derecha. Esa es la cuestión, es que tu nombre lo insertes en la Biblia y te vas a dar cuenta. Ahí es cuando tú te confrontas y te das cuenta de lo malo y de lo bueno que estás haciendo, o de lo malo y lo bueno en lo que estás. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones tu nombre así, cuando le pones tu nombre, en vez de decir Ciro, en vez de decir Pedro, en vez de decir Juan, en vez de decir Luca, le pones, por ejemplo, Dani le va a poner: así dice Dios a su ungido, a Dani, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¿Escuchaste, Dani, lo que va a hacer contigo? Vas a desatar lomos de reyes, o sea, vas a vencer reyes, vas a sujetar naciones y vas a abrir pues puertas, y las puertas que abras no se van a cerrar. Ese es el chiste, que tú pongas tu nombre ahí. Cuando vayas leyendo la Biblia, ok, léela bien, pero en determinado momento pon tu nombre ahí. Va a haber muchísimas cosas buenas y va a haber muchísimas cosas malas. Cuando diga ahí, por ejemplo, cuando todos los personajes hacen promesas falsas, cuando todos los personajes... Imagínate, Víctor, quién sabe dónde anda Rafita hoy, pero imagínate, Víctor, que pongas tu nombre en vez del de Judas Iscariote, ¿sí? Yo, Víctor, vendí al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Y se oye bien feo, pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos vendido a Jesús? Yo les decía ahí en el grupo donde daba clases, donde conocí a Víctor, que muchas veces recibimos a Cristo, pero lo recibimos de palabra. ¿Y qué pasa cuando volvemos a salir a la calle, cuando nos volvemos a enfrentar al mundo? Que pateamos el sacrificio de Cristo al volver a caer en pecado. Cuando pecamos, estamos pateando el sacrificio de Cristo, lo estamos haciendo a un lado, lo estamos estrujando y lo estamos aventando a la calle. Si Dios fuera tan severo en justicia, ¿qué dice Hebreos? Quienes recibieron a Cristo y vuelven a pecar, ya no hay salvación para ellos. ¿Sí? Apenas ayer estaba yo leyendo un comentario acerca de las personas que no tuvieron oportunidad de conocer a Cristo, a dónde se van a ir, si al cielo y al infierno. Después se los platico. Pero lo importante que decía ahí, lo que más se me pegó del artículo que estaba leyendo, es que decía que todos aquellos que conocieron a Cristo y siguieron viviendo en pecado, o siguieron haciendo cosas que no deben, aún después de recibir a Cristo, son los que van a ser juzgados con mayor severidad. Por eso, en el tercer punto que veamos, dice que cada día tenemos que conocer más a Dios. ¿De qué manera? Leyendo su palabra y escuchándola. ¿Sí? Ok, voy a leer su palabra. ¿Y a qué se refiere la palabra con escucharla? Ok, afortunadamente para nosotros, aunque ahora en esta época los medios electrónicos nos están invadiendo de cosas increíblemente absurdas, también hay cosas buenas, hay que saberlo aprovechar. Porque, por ejemplo, hay una aplicación para el celular, para las tablets, que si tú vienes manejando, conectas tu cosita al carro o te pones tus audífonos y te empieza a leer la Biblia, te empieza a leer la palabra. Ah, exactamente. ¿Cómo viene la fe? Del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero entonces, ¿qué los digo? Con sus audífonos, con su radio, con su estéreo, pues pónganse a leer un capítulo, algún libro de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así lo vamos conociendo y algo se nos va a quedar. Si ya no tienen tiempo, bueno, cuando lean su Biblia, en vez de leerla, léanla a voz alta, léanla ustedes en voz alta. Así dice Dios a su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha.
¿Y qué están haciendo? Aparte de leerla, la están escuchando. Créanme, es un método de estudio bien efectivo, porque aparte de que leen, la escuchan y se les van quedando más cosas. Como cuarto punto, dice, ok, estamos oyendo la palabra de Dios y está muy bien. Ya la estamos oyendo, ya la estamos escuchando, ya la estamos leyendo. Pero ¿qué sigue después de eso? Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué significa ser hacedor de la palabra de Dios? Que la tengo que empezar a vivir. Ya tengo que empezar a vivir lo que dice aquí. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse el miércoles que decía que una hermana me atacó bien gacha, bien gacho, me dolió en el corazón y además no en el corazón, en el cerebro? Estaba yo dispuesto a ir a tumbar puertas, a pelearme y todo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Vas a ir al templo sin haber perdonado a tu hermano? Primero ve y perdona a tu hermano y después ya vienes al templo a ofrecer tus ofrendas y sacrificios. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que yo esté leyendo la palabra de Dios y en mi corazón guarde rencor? Y luego con una hermana de sangre, no con un hermano en Cristo, una hermana de sangre. ¿Qué fue lo que pasó? Que oré por ella, que Dios la bendiga. ¿Por qué? Porque si Dios nos dice, acuérdense, vimos el miércoles el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, entonces nos vamos a volver como los hipócritas, porque yo le estoy pidiendo a Dios que me perdone, pero no soy capaz de perdonar. Eso es ser un hacedor de su palabra. ¿Qué hemos dicho siempre? Que no hay mejor testimonio de la palabra de Dios que nuestra propia vida diaria. Si la gente que nos conoció antes y nos ve ahora, dice, pero qué bueno que el Espíritu de Dios te detuvo. Así es, señora María Edith, así es. Ya cuando nosotros de veras estamos en una comunión con Dios, el Espíritu nos pega, el Espíritu nos habla. Dice la palabra que a veces nos habla con gemidos indecibles, ¿no? Que no oye nadie más que nosotros mismos. Por ahí quien no conoce a Dios y a cualquier barbón se le hinca, diría que es la conciencia. No, nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios que nos está hablando a nosotros. A ver, Juan Antonio, tú estás predicando el perdón y no eres capaz de perdonar. Por eso les digo que a Dios le encanta agarrarme a zapes. Entonces, ¿qué hago? Pues oro por ella, la perdono y sigo mi vida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el daño que se me pudiera hacer a Miki es un daño del que van a tener que dar cuenta ellos. Y en realidad lo que a mí me corresponde es tratar de llevarla a Cristo. En vez de dejarla así, que se vaya al infierno. No, es tratar de llevarla a Cristo. Esa es mi responsabilidad. Independientemente de lo que me digan o lo que me hagan, mi tarea es llevar a las personas a Cristo. ¿Sale? Y dice, el último punto, aun cuando veamos a la gente vivir su propia fe y su propia vida espiritual, el fundamento sólido de nuestra vida espiritual debe ser lo que dice la palabra de Dios. Aquí está, lo acaba de decir la señora Patricia, yo les leí y ella lo acaba de decir, aplicar lo que Dios nos habla en la lectura diaria. Por supuesto, eso es lo importante. Si el Señor Jesús, ok, no pudimos cumplir 613 mandamientos, ni los sacerdotes del templo podían cumplir 613 mandamientos. ¿Qué dice Dios? Ok, 613, 6 más 1 más 3, 10, ¿no? Nos deja 10 mandamientos y aún así, en 10 mandamientos no pudimos cumplirlos. ¿Qué viene a hacer el Señor Jesucristo en el nuevo pacto? Dice, en el devocional. Así es, señora Patricia. ¿Qué nos viene a decir el Señor Jesucristo en el nuevo pacto? Dice, ¿cuáles son los dos mandamientos más? Los dos mandamientos en el que se cumplen los 613 mandamientos antes de Cristo. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Víctor, dame la cita, por favor. Yo confío mucho en ti, Víctor. Pero se los voy a decir. Es en Mateo, pero no me acuerdo en qué capítulo y en qué versículo. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Dios nos habla a través de su palabra, por supuesto. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón.
Eso es lo principal, antes que cualquier cosa, antes que amar a cualquier cosa, inclusive antes que amar los estudios que tenemos que amar a Dios. Antes de amar a mi mamá, antes de amar a mis hermanos, antes de amar a quien sea, tenemos que amar a Dios. Eso es lo principal. ¿Cuál es lo segundo? Y dice así, y el segundo mandamiento es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple todo. Yo no, me dice Dani, exactamente Dani, amarás a tu prójimo, es el segundo. Así es, mi estimado Dani, Dios te bendiga. Ajá, ese es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Yo no le voy a hacer algo a alguien que no quiera que me hagan a mí. Yo no le voy a ir a gritar groserías a alguien porque no me gustaría que alguien me viniera a gritar groserías a mí. Yo no le voy a ir a pegar a alguien nada más porque me cae mal, porque no me gustaría que alguien me viniera a pegar a mí, porque le caigo mal a esa persona. Ese es el chiste, ahí se cumple todo, no hacerle a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Víctor, por ahí por favor ponme la regla de oro, por favor. Entonces, ahí se cumple todo. Tenemos que sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que sujetarnos a eso. Dice aquí, porque Él nos amó primero, Él es nuestro primer amor. Por supuesto, nosotros ni queríamos a Dios, ni queríamos saber nada de Él. ¿Y qué dijo Dios? Aquí estoy, te amo. Y miren, esto es algo muy duro que todos los que hemos pasado cosas duras no lo comprendemos, ¿no? O sea, ¿cómo es que Dios ama lo mismo a un predicador famoso que a un asesino serial? O sea, ¿cómo es que puede amar en igualdad a los dos? ¿Cómo es que los ama? Ese es el amor de Dios, ¿sí? Lo mismo Dios ama al ateo, al agnóstico, al panteísta, al cristiano, al evangélico, al adventista, al católico, al hindú, al chino, al budista. A todos los ama Dios. Y Dios está esperando a que nos acerquemos. Y en cada momento de nuestra vida, llega un momento de nuestra vida en que ni siquiera nosotros nos tenemos que acercar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Jesucristo en Apocalipsis? He aquí que estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y me deja entrar, cenaré con él y él conmigo. Por supuesto, Mateo 7:12. Gracias, Víctor, la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley. Ahí está la regla de oro, Mateo 7:12. Gracias, Víctor, híjole, cómo te quiero, condenadote. ¿No? Esa es la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. A ver, yo quisiera que me dieran un masajito en el cuello. Pues voy con mi mujercita y le hago cariñitos, le hago un masajito en su cuello. ¿Por qué? Porque sé que al rato ella me va a hacer uno. Y no es condición. Yo se lo estoy haciendo por amor. Sí, por ejemplo, yo no quisiera ir a decirle de cosas a nadie porque no quiero que nadie me venga a decir de cosas a mí. Ahí se cumple, ya se dieron cuenta cómo los dos mandamientos que dejó el Señor Jesús también se reúnen en esto, en la regla de oro en Mateo 7:12. ¿Sí? Entonces, miren, por aquí les tengo un apunte que dice así. Dice, la actividad más alta a la que nos podemos dedicar es a la búsqueda del conocimiento de Dios, y puesto que nosotros a través del solo ejercicio de nuestra mente no podemos alcanzar ese conocimiento, somos dependientes de la revelación que Dios hace de sí mismo. Como Dios se ha revelado a través de la creación, muchos lo buscamos a través del estudio de las ciencias naturales, solo para que descubramos que lo que así se puede aprender es limitado e incompleto. Dice, Dios se ha revelado en varios momentos y de varias maneras, y ha hecho que esta revelación se registre con precisión en unas escrituras infalibles e inerrantes, por inspiración del Espíritu Santo. Si nosotros realmente queremos conocer a Dios,
debemos entregarnos al estudio de la palabra de Dios escrita. Víctor, la cita de los mensajes, sí, Mateo 22, 36 al 40. Vientos, Víctor. Entonces, ¿qué nos llevamos como resumen? Primero que nada, que no hay un Dios personal, que no hay un Dios inventado, que no hay un Dios diferente para cada persona. El único Dios vivo y verdadero es el que está aquí, el que nos explica en la Biblia cómo es su carácter, cómo es su forma de ser, cómo nos ama, cómo nos pone a prueba, cómo es su voluntad. Ese es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro fuera de él, no hay más que nadie que él. Es el Dios que sustenta la creación, es el Dios que hizo la creación por medio de su palabra. No hay nadie más. Que tenemos que dar testimonio de ese Dios de la palabra con nuestras acciones. Que tenemos que enseñarle al mundo, porque ese es un mandamiento que nos dejó el Señor Jesús en Mateo 28. Lleven este evangelio a todos lados. Entonces tenemos que cumplir con eso. Víctor dice, Él es el Dios que dio su vida por mí. Ahí se resume todo. Tú mismo no podías justificar tus pecados. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo unigénito engendrado para que se pudieran limpiar tus pecados. Eso es lo que nos tenemos que llevar el día de hoy. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que pensar. Que para que nosotros no caigamos dentro de los errores de este día, de esta nueva era, de estos tiempos en los cuales nos están diciendo que Dios es lo que tú quieres que sea, tenemos que demostrarle que hay un Dios vivo y verdadero y que se nos explica cómo es en estas escrituras inerrantes. Señora Edith, le mandé invitación, pero parece que tenemos problemas ahí, que usted, que no se puede uno conectar. Víctor, no sé por qué no haces el intento de conectarte. Yo quisiera que hicieras una oración por nosotros, no por Zoom, que la hicieras aquí por Facebook. Entonces, ábrete en el Facebook la opción de poder. Familia Rodríguez Rojas, ok, Familia Rodríguez Rojas, son de P, Patricia. A ver, no por Zoom, Víctor, quisiera que lo hicieras por Facebook. Señora Familia Rodríguez Rojas, bienvenidos, Dios los bendice. Estamos casi ya concluyendo el tema de hoy. Bueno, Familia Rodríguez Rojas, no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Hoy viernes nos toca clase de lo que es vivir la vida cristiana como hijos e hijas del reino. Eso es lo que se trata los viernes esta clase. Y esos temas son para ya cristianos que ya aceptamos al Señor Jesús, que ya trabajamos en su ministerio, que ya estamos siguiendo lo que dice su palabra. Lunes y miércoles tratamos conceptos básicos de cristianismo y miércoles apologética. Pero hoy, como diría por ahí un conferencista que conozco, ya somos chivos viejos en la palabra del Señor. Pero si están aquí es porque todos vamos a estar aprendiendo y cada uno nos retroalimentamos. Estoy tratando de invitar, a ver, aquí está María Eugenia, familia Víctor. No, Víctor, ¿por qué canijos no quieres conectarte, Víctor? Bueno, está bien. Señora María, usted y yo siempre tenemos problemas de conexión, pero qué bueno, gracias, Dios la bendice por sus ganas de seguir compartiendo el reino. Entonces, ya que en vista de lo visto de que no podemos, Víctor tiene miedo de hacer una oración por todos nosotros, otra vez me voy a aventar la oración yo cerrando este tema. Señor, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por la vida de todos y cada uno de nosotros. Que estas clases que estamos impartiendo sean de bendición, Señor, pero sobre todo sean para la gloria y la alabanza tuya, que sea para que muchas familias empezamos a conocer y comprender quién es Dios, cómo actúa, cuál es su palabra. Todo eso, Señor, tú nos estás dando la oportunidad de compartirlo y sabemos que vamos a crecer, Señor, porque tu evangelio se tiene que llevar hasta el fin del mundo. Sabemos que también tú nos vas a acompañar al fin del mundo porque estamos haciendo la obra que tú nos has encomendado. Personalmente, Señor, yo te doy la vida por cada una de las personas que ven estos videos. Te doy las gracias por su vida. Te pido, Señor, por favor,
que bendigas el fruto de sus manos, que se lo multipliques, que la sanidad siempre esté con ellos, que tú estés con ellos a paso que das, que mandes un cerco de ángeles para que ningún espíritu inmundo los toque ni los incomode, y sobre todo, Señor, en tu promesa, que ninguna peste, ni ninguna plaga, ni ninguna hambre, ni ninguna enfermedad toque su puerta, ni su hogar, ni su domicilio, Señor, porque tú nos tienes resguardados. En ti hemos confiado totalmente, Señor, pero no queremos que se haga nuestra voluntad, Señor, sino que se haga la tuya y que tu plan de vida y tu propósito de vida se cumpla en cada uno de nosotros. Señor, danos un excelente fin de semana, bendícenos, permítenos seguir escuchando tu palabra, Señor, que crezcamos dentro de ella, que seamos portadores de tu palabra, que demos testimonio con nuestra vida de nuestra palabra y que siempre, siempre, Señor, tu Espíritu esté hablando por nosotros. Te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza, y te reconocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de tu precioso Hijo Cristo Jesús, y gracias al Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Muchas gracias, señores, por estar aquí presentes, por estar aquí con nosotros. Nos vemos, Dios tiene la última palabra. Nos vemos el próximo lunes. Ahora sí, el lunes nos vamos a ver. Es clase ya de conceptos básicos de cristianismo. Ya nos estamos poniendo al corriente. Habíamos estado atrasados, pero ya nos estamos poniendo al corriente. Víctor, te voy a embarcar de una vez, no voy a irme a ningún lado, no voy a hacer nada, pero Víctor, Dios, lo que te dije el otro día, si Dios confía en ti, Víctor, ¿por qué yo no tendría que confiar en ti? Entonces te voy a pedir, por favor, mi estimado Víctor, que te prepares muy, muy bien. Me gustó muchísimo la clase que diste la vez que Dios puso en nuestro corazón que dieras tú la clase del viernes. Y ahora te toca otra vez dar la clase del viernes. Tú tienes todos los temas, los 36 temas de lo que se trata ahorita, los 36 temas iniciales de los que se tratan las clases del viernes. Entonces, por favor, búscate el que sigue después de Dios y te vas preparando muy, muy bien para que nos des la clase el día viernes por Zoom y por Facebook. Te mando las claves para que tú lo puedas hacer. ¿Sale? Pues señores, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el lunes si Dios lo permite. Cuídense mucho, hasta luego.